¿Se me oye bien? A ver, un momentito. Que... ¡Ay! ¿Resuena? Vale, perfecto. Buenas tardes. Bueno, soy Ana Carbonell, la gerente de Carbonell Pharma y responsable del departamento jurídico. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar de novedades fiscales del 2021 y su aplicación en la farmacia, que seguro nos va a resultar muy interesante. Nos presenta este webinar Juan Antonio Sánchez, que es economista, experto en tributación y con muchos años de experiencia en el sector farmacia. Así que bienvenidos. En temas logísticos, os invitamos a realizar las preguntas a través del chat. Nosotros las iremos recogiendo y al final de la exposición de Juan Antonio las contestaremos. Si hubiera alguna un poco más compleja o que no nos diera tiempo, pues por email o por teléfono se pueden contestar. Así que bienvenidos y Juan Antonio, cuando quieras. Muy bien, Ana. Pues muchas gracias, Ana, por invitarme a este pequeño seminario, vamos a llamarlo, en este formato de webinar, ¿no? sobre las novedades fiscales que tenemos en este ejercicio. Voy a poneros directamente en pantalla lo que es la presentación para que así la podáis ir siguiendo. Entiendo que la podéis ver ahora mismo la primera pantalla y comentaros que vamos a hacer un pequeño resumen de las novedades que ha conllevado esta esperada ley de presupuestos, porque como ya sabéis llevamos sin ley de presupuestos un montón de años y solamente habrían prórrogas de los presupuestos del señor Montoro. Entonces, bueno, ahora sí que tenemos una ley de presupuestos de 2021 y esta ley de presupuestos de 2021 ya no solo es interesante por las novedades que pueda conllevar, sino por también los temas que no elimina de anteriormente la normativa que existía. Entonces, vamos a ir explicando un poquito cómo nos puede afectar y poniendo algún ejemplo. Lo haremos de una forma breve, ¿verdad?, para que tengáis la posibilidad de participar y de verlo de una forma, pues bueno, ágil. A partir de ahí, lo primero que habría que pararse es qué entorno fiscal tenemos en 2021 y directamente las oficinas de farmacia. Entonces, aquí nos encontramos con la hoja que nos presenta el Gobierno cuando a final de octubre denominó a estos presupuestos de 2021 los presupuestos para la transformación, en las cuales, pues como era absolutamente de esperar, pues el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, se tenía que tocar y se toman dos medidas importantes. Una primera medida muy destinada a rentas altas, es decir, una primera medida, la que veis aquí en base imponible general, esta subida de 2 puntos para rentas superiores a 300.000 euros, que esto ¿cómo nos podía afectar a una oficina de farmacia? Bueno, si tenemos la suerte de tener una oficina de farmacia que la base imponible general, es decir, mayormente su beneficio, su resultado, fuera superior a 300.000 euros, ese trocito de beneficio superior a 300.000 euros tendría 2 puntos más de fiscalidad. La verdad es que es una medida muy destinada a bien personas que tienen un rendimiento del trabajo muy alto o bien personas que tienen una actividad económica muy alta. Por lo tanto, no es una medida tampoco muy general. La medida que sí nos va a influir mucho y sobre todo en el entorno en el que estamos, o sea, el seminario lo organiza, pues ya sabéis, todo el equipo de Carbonell Pharma, al que de paso le agradezco pues un poco toda la organización. Este punto sí que nos va a afectar, que es el tema que tiene que ver con las rentas de capital. Básicamente, aquí está, vamos a decirlo, como un poco el quid de los presupuestos generales y el quid de donde estamos ahora mismo situados, que estamos en Carbonell Pharma, que, bueno, es una empresa muy dedicada a este tema de transmisión de farmacia. Por lo tanto, ¿en qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar de una forma gráfica en que la fiscalidad
de las rentas de capital, donde se incluiría, ¿verdad?, la ganancia patrimonial derivada de una venta de farmacia, esa fiscalidad va a subir 3 puntos. ¿Va a subir 3 puntos a toda la ganancia patrimonial que obtenemos vendiendo la farmacia? No, solamente va a subir 3 puntos a partir de 200.000 euros. Es decir, que hasta 200.000 euros va a existir la misma fiscalidad que teníamos anteriormente. En el caso que tengamos una operación de una transmisión de una farmacia que sea de un valor, por ejemplo, pequeño y tengamos una ganancia patrimonial de 180.000 euros, pues no va a notar nada este cambio de fiscalidad de 2021 respecto a 2020. Para verlo de una forma más gráfica, os pondré aquí lo que es la nueva escala que la agencia tributaria ha colgado en su página web y que la he recortado para que veáis un poco cómo nos afectaría. Digamos, a las ganancias patrimoniales que son hasta esos 6.000 euros, pues tendríamos este tipo impositivo que veis aquí del 20%, y, digamos, para lo que serían las ganancias patrimoniales ya dirigidas a partir de esos 50.000 y a partir, sobre todo, de los 200.000 euros, es cuando veis que aparece este importe del 26%. Por lo tanto, ¿afectaría a las operaciones de transmisión de farmacia? Por supuesto, por supuesto. En su totalidad hay que valorar, ¿de acuerdo? Hay que ponderar realmente en qué, vamos a decir, en qué situación se queda esa ganancia patrimonial, calcularlo bien y a partir de ahí ver un poco esa afectación. Las operaciones de 2021 que tengamos con esta nueva fiscalidad se reflejarán en la declaración de renta de 2021, que como todos sabéis se presentará en 2022. La que tenemos cerca, ¿verdad?, que es la de 2020, no se ve afectada para nada de estas operaciones. Esto también para las personas que en cierta forma lo tengan en mente, ¿no? Es decir, no, yo la vendí en diciembre, los presupuestos generales se presentaron en octubre, ¿esto cambia en algo? No, solamente cambiará operaciones que se hayan iniciado desde el propio 1 de enero del 2021. Esto es uno de los cambios más importantes que no solo afectaría a una transmisión de farmacia. Vamos a hacer aquí un minutito, un apéndice para alguna de vosotros o de vosotras que tenga una operación de una transmisión, por ejemplo, de un inmueble. Incluso, por ejemplo, la transmisión del local de la farmacia, ¿verdad? Si tú transmites el local de la farmacia y la ganancia patrimonial, no estamos hablando del precio de transmisión, sino la ganancia patrimonial supera los 200.000 euros, pues también podría ser afectada por esta tributación del 26%. Si tenéis un fondo de inversión, por ejemplo, que lo reembolsáis porque necesitáis hacer una inversión en la compra de una farmacia, por ejemplo, pues ese reembolso del fondo de inversión, si la ganancia de ese fondo supera los 200.000, también se nos iría al 26%. Que tenéis que vender unas acciones, que tenéis que vender una segunda residencia, pues a todas este tipo de operaciones, ¿verdad?, nos va a afectar lo que sería la tributación de ese 26%. Importante que no es a toda la plusvalía, sino a la parte de plusvalía que supere los 200.000 euros. Una vez tenemos esto, que es un poco la escala importante y uno de los grandes cambios que podría afectarnos y sobre todo a operaciones de transmisión de farmacia, entraríamos en otros aspectos del entorno fiscal de la farmacia. Por ejemplo, si ponemos una escala global del IRPF, una escala en la que no hubiera ningún cambio en la autonomía, es decir, que la autonomía no hubiera hecho ninguna modificación en su escala de IRPF, nos encontraríamos con estos tipos impositivos. ¿Y qué veríamos? Veríamos que, por ejemplo, si en este sentido nos encontráramos con esta tabla, veríamos que el tipo impositivo sería del 45%. ¿Qué ocurre? Que, por poneros un ejemplo determinado, si esto nos ocurre en Cataluña, por ejemplo, ¿qué pasaría? Pues que Cataluña, como otras comunidades autónomas, han modificado la escala autonómica del IRPF y, evidentemente, muchas de ellas lo que han hecho, casi todas, por decirlo así, es incrementarlo, menos alguna comunidad, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, que el tipo marginal pues lo ha disminuido. Entonces, nos encontraríamos con un nuevo IRPF, vamos a poner el ejemplo en Cataluña, por ejemplo, que nos encontraríamos con un tipo
autonómico en el cual desde la Ley 5/2020, que fue promulgada por la Generalitat de Cataluña, se hicieron varias modificaciones. Muchas personas piensan que solo se modificó el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero también hubo una píldora ahí en la cual se modificaron los tipos intermedios del IRPF. Es decir, que si vosotros sois residentes en la Comunidad de Cataluña y cuando hagáis vuestra declaración de renta 2020, tendréis un aumento de los tramos superiores en su parte impositiva. Si tenéis rendimiento entre 90 y 120.000 euros, vuestra farmacia ha dado ese rendimiento en el ejercicio 2020, notaréis un cambio en los tipos marginales, pagaréis más. El primer tramo ha subido 2 puntos, veis de aquí de un 21,50 a un 23,50, y el siguiente tramo ha subido de un 23,50 a un 24,50. En cambio, el tramo que va en adelante, es decir, si vuestra oficina de farmacia desarrollada, por ejemplo, en Cataluña, ha tenido un rendimiento superior a 175.000 euros, sigue teniendo el marginal que tenía antes. Es una medida que afecta a las rentas, a los tramos penúltimo y antepenúltimo del IRPF en Cataluña. Se nos quedaría la escala para verlo todo sumado y que sea de mejor comprensión, pues la tarifa integrada, por ejemplo, de una declaración de renta de una persona de Cataluña que presentara su oficina de farmacia con su declaración de renta, se encontraría con estos tipos marginales que veis en la pantalla. ¿De acuerdo? Desde ese 48% a los 2 tramos anteriores que han tenido una subidita también considerable. Por lo tanto, este es con el que nos encontramos en 2020. Las novedades fiscales que antes hemos comentado, bueno, hemos comentado que si tuviéramos una base imponible superior a 300.000 euros, es decir, que nuestra farmacia diera un rendimiento de más de 300.000 euros, en vez de ajustarse a ese 48% que veis aquí debajo, este 48% de aquí, esto sí que sería penado con 2 puntos más, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que, bueno, es difícil que ocurra, ¿verdad? Porque en este tipo de situaciones, tener un rendimiento de más de 300.000 euros, pues bueno, bienvenido sea, pero, ¿verdad?, lo vemos un poco difícil. Más cosas que nos trae de novedades fiscales la declaración de renta y la ley de presupuestos, sobre todo de 2021. En este sentido, yo para intentar, vamos a decirlo, unir a veces efectos familiares y efectos fiscales, hemos de hacer una pequeña mención para las operaciones de pago aplazado. Operaciones de pago aplazado que se dan mucho en lo que es compraventas familiares. Es decir, que pues una persona puede vender su farmacia a su hijo o puede venderla a un familiar. Ahí sí que las operaciones de pago aplazado suelen tener un buen reflejo fiscal. ¿Por qué? Porque estas operaciones permiten que no exista un desembolso inmediato de la cantidad y que sea a un ritmo de un calendario de pago de toda esa operación. Estas operaciones están admitidas en el IRPF y se admite que se pueda pagar también los impuestos conforme una persona va cobrando esos plazos de la farmacia. Para ello, nos va a ilustrar mucho una consulta vinculante que os pondré. Las consultas vinculantes son totalmente gratuitas y se pueden acceder directamente en la web de la agencia tributaria. Y esta operación nos va a permitir ver un poco también cómo no se verían afectadas de la subida del 26%. Esta consulta vinculante, muy poquito, fijaros, de 8 de junio del año pasado, en la que se nos habla de la venta de una oficina de farmacia de un padre a una hija cuyo precio pues, se pacta a plazos, ¿no? Y se opta por ir integrando la ganancia patrimonial conforme se esté cobrando. Bueno, la consulta vinculante nos dice que dado que las dificultades financieras que están, pues que se está un poco pensando en un acuerdo para su rebaja, para rebaja del precio de la farmacia, ¿no? La cuestión que se le hace a la Dirección General de Tributos es qué efectos tendría dicho descuento en la ganancia patrimonial que debe seguir imputando pues, ese padre y qué efectos tendría en el fondo de comercio de la hija, ¿no? Pero aquí ya veis que son factibles las operaciones a plazos, ¿no? La respuesta de la agencia tributaria aquí es muy clara y nos dice que
este tipo de rebaja que se pretende realizar en el precio de la farmacia es considerado como una liberalidad y, por lo tanto, no se puede efectuar el cómputo como pérdida patrimonial. ¿De acuerdo? No puede uno, en mitad del partido, es lo que nos viene a decir la Dirección General de Tributos, el partido no puedes cambiar el precio de una cosa. ¿De acuerdo? O si lo haces, que sepas que esto realmente es una liberalidad y que es un acto que, como aquí nos dice el impuesto sobre sucesión y donaciones, esta condonación de deuda realizada con ánimo liberalidad sería catalogada como una donación. Por lo tanto, tendrá una tributación importante y no producirá efecto alguno en la ganancia patrimonial que debe seguir declarando el padre en función de los cobros inicialmente pactados. Es decir, que este tipo de rebajas no son admitidas por tributos. Como colofón a este tema, ojo, porque la hija ha comprado un fondo de comercio en esa escritura que si se realiza esta rebaja, este fondo de comercio se verá reducido en la medida en que se acuerde una rebaja en el precio de la farmacia. Parece coherente, ¿no? Es decir, tú te estabas amortizando sobre 1 millón de euros, si tú ahora dices que le vas a hacer una rebaja en el precio y que solamente va a pagar 800.000, pues ojo con el fondo de comercio porque ya no será 1 millón, sino serán 800. Vaya a ser que eso se te olvide y, claro, Hacienda, evidentemente, te hará un ajuste si te requiere. Otra operación de pago aplazado muy interesante es otra consulta vinculante del año pasado, de 2019, hace 2 años, en el que aquí pues el consultante le compra la farmacia a su madre en 2008 y queda una parte del precio aplazado, ¿de acuerdo? Dicen, oye, pues 15 años, mediante 15 años. Bueno, ¿qué ocurre? Que muchas veces, pues evidentemente la realidad es más dura de lo que dice una escritura notarial y lamentablemente pues la madre fallece. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién debe imputar la ganancia patrimonial que está pendiente de imputación, ¿no? Si la farmacia se la vende en 2008 a plazos en 15 hasta 2023, bueno, si esto acaba en 2019, ¿qué ocurre con los plazos anteriores, ¿no? Posteriores, mejor dicho? Bueno, pues Hacienda aquí también tira por la calle de en medio y nos dice que todas las rentas que están pendientes de imputación por esa persona fallecida se imputarán en el periodo en que fallece esta persona. Es decir, cuando la persona fallece en 2019, se incluirían de golpe todas las cantidades pendientes en su declaración de renta de esa persona fallecida. Evidentemente, esto conlleva una situación económica complicada para ese año, pero hemos de ser muy cautos teniendo en cuenta todas estas situaciones. Evidentemente, de esta forma, ¿qué se ve? Se ve que la oficina de farmacia y la persona también comercio, porque esta amortización del fondo de comercio también habrá que ajustarla a lo que realmente se ha pagado. Por lo tanto, bueno, las operaciones de pago aplazado, ¿a qué nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar a planificar la sucesión en la familia cuando existen posibilidades de que alguno de nuestros hijos, del cónyuge, de un familiar, pueda ser titular de la farmacia. Estas operaciones de pago aplazado, como se tributa conforme a la ganancia patrimonial que se está percibiendo, si esa ganancia patrimonial anual que se está percibiendo no supera los 200.000 euros, tampoco tendremos la incorporación del 26% que nos trae la ley de presupuesto. Por lo tanto, son unas operaciones también muy interesantes a tener en cuenta, sobre todo en operaciones de transmisión familiar. Además, yo creo que en el mundo de la oficina de farmacia y en esas transmisiones familiares, yo creo que cada día se emplean más lo que son estrategias de carácter mixto, ¿no? Son estrategias que tienen a lo mejor una parte de compraventa aplazada, ¿de acuerdo? Y posteriormente pueden tener otra parte dividida en 2 posibilidades. Bien una donación o bien un legado, es decir, que sea mortis causa. Evidentemente, lo que se busca es que esté bonificado en el impuesto sobre sucesión y donaciones, ya que la transmisión de la empresa familiar es una gran medida que muchas farmacias puedan seguir siendo continuadas por los sucesores de los titulares. Esto así visto parece muy bonito, ¿verdad? Parece una idea genial, pero como siempre hay que estar refrendado un poquito por la opinión de la Dirección General de Tributos. Y de hecho, esta consulta que tenéis delante
de 29 de noviembre de 2018 establece el criterio que acabamos de explicar. Fijaros que aquí nos dice que el consultante, que cuenta con 74 años, es farmacéutico y quiere transmitir la propiedad de la farmacia a su hijo, porque su hijo es farmacéutico, pero para salvaguardar el interés de sus otras dos hijas, no lo pone en la consulta, ¿verdad?, pero tenemos que entender que no son farmacéuticas, considera llevar a cabo dicha transmisión en el mismo momento, aquí incluso es el mismo día, cosa que tampoco es necesario, ¿verdad?, en una estrategia, pero aquí en el mismo momento dice, vamos a transmitir la farmacia con dos títulos diferenciados. Un 50% te lo regalo, te hago una donación, y el 50% restante te lo vendo, ¿de acuerdo?, por un precio normal de mercado. Aquí la gran pregunta es, bueno, al 50% que te lo regalo y que te lo dono, ¿podemos acogernos la exención del impuesto sobre donaciones por transmisión de la empresa familiar? La verdad es que es una pregunta muy interesante y aquí la Dirección General de Tributos nos lo aclara muy bien. Nos dice que la norma del impuesto sobre sociedades lo que busca es que haya una transmisión intergeneracional de las empresas, entre otras la farmacia, y que se transmitan a favor de una determinada relación de parentesco, ¿no? Y que tributos, nos dice en este segundo párrafo, que entiende que transmitir intervivos la mitad de un negocio de forma como se plantea en este escrito, ¿verdad?, encaja con ese propósito, aunque la otra mitad sea vendida. Es decir, que aquí la Dirección General de Tributos dice, bueno, la mitad sobre la que realmente vas a donar la farmacia, sobre esa mitad podríamos aplicar, que es el último párrafo que veis, se considera procedente la aplicación de la norma mencionada aplicándose la reducción sobre el valor real de los elementos patrimoniales. Para ellos, para tributos, dice que es posible aplicar la gran ventaja entre el 95 y el 99% que hay en la transmisión por donación, ¿verdad?, cumpliendo un montón de requisitos, por supuesto, y a la vez que exista la compraventa. Por lo tanto, yo creo que es una gran consulta vinculante que nos da muchísimas posibilidades para planificar y para, bueno, ver que no todo tienen que ser donaciones, ¿de acuerdo?, sino que también pueden haber estrategias mixtas en este sentido. No es bien una novedad, de acuerdo, de los presupuestos de 2021, pero sí que el año pasado, en la última declaración de renta que presentamos, la agencia tributaria se nos descolgó, como hace muchas veces, con incorporar novedades en el modelo de la declaración de renta. Esto es una técnica bastante habitual en la agencia tributaria que mediante la aprobación de un modelo o la modificación de un modelo, es decir, el modelo de la renta que aparentemente todos los años parece que es igual, pues la agencia tributaria el año pasado se descolgó con una serie de novedades. Una de las novedades más importantes fue que se aparece una casilla individual, cosa que antes no aparecía, para tanto el IVA devengado, es decir, el IVA repercutido, o el IVA soportado, que es el IVA que se paga, ¿verdad?, en todas vuestras compras de mercaderías en las farmacias. Hacienda ahora nos pide que estas casillas estén separaditas, ¿no? Normalmente la agencia tributaria cuando pide información es porque o está analizando algún cambio o quiere saber algo más. Yo creo que aquí queda bastante claro que la agencia tributaria quiere saber que declaran en el régimen de comercio minorista, que es el régimen de recargo de equivalencia, quiere realizar algún tipo de estudios sobre el IVA, ¿no? Cosas que se nos pasan por la cabeza, bueno, pues quieren analizar, por ejemplo, qué pasaría, ¿no?, ante un posible régimen general de IVA en este tipo de actividades. También otra de las casillas que aparece de forma individual, que antes aparecía en otra que se llamaba consumo de mercadería, es la variación de stock, ¿verdad? Ahí parece que antes había como uno ponía la variación de stock dentro de una casilla con muchos números y Hacienda no tenía acceso directo a ver si el stock de la farmacia al final del año había sido inferior o superior. Ver
en esta pantalla, ahora ya la agencia tributaria nos pide que nos, vamos a decirlo coloquialmente, nos retratemos y digamos si al final del año hemos tenido un incremento de existencias finales o hemos tenido una disminución de existencias finales que se refleja en otra casilla. Esto es un tema también que, aunque no es una novedad, ¿verdad?, de la ley de presupuestos, pero sí se nos coló en el último impuesto sobre la renta que presentamos. ¿Qué creemos que hemos de estar siempre pendientes un poco en fiscalidad? Bueno, en lo que los presupuestos, por decirlo así, no hayan eliminado. Está muy bien las novedades, pero también hay que ver lo que existía anteriormente y no ha sido, en cierta forma, eliminado por la ley de presupuestos del 2021. El primer tema, uno de los temas más importantes que consideramos hay que mirar, y sobre todo cuando se compra una farmacia, es uno de los nichos de farmacias que pueden aplicarse, es la famosa reducción del 20% del rendimiento por inicio de actividad. ¿Por qué ponemos aquí casos aplicables? Porque uno de los casos aplicables más importantes es cuando se compra la farmacia. Esto va muy destinado a personas que tienen en mente adquirir una farmacia. Claro, reducir un 20% el rendimiento el primer año en que la farmacia den resultado positivo y el siguiente, es así como lo dice la ley, ¿de acuerdo? Es muy importante. Es muy importante porque va a ser una ayuda a modular, por ejemplo, todas las amortizaciones del fondo de comercio que tienes o posibles amortizaciones de la reforma o pequeña reforma que has podido hacer en la farmacia. Por lo tanto, muy importante, si habéis adquirido farmacia desde 2016 hasta incluso 2021, que sepáis que esta reducción del 20% es uno de los incentivos que en muchas ocasiones no son aplicados por los titulares por, evidentemente, desconocimiento. Se aplica el primer año en que el resultado es positivo y el siguiente. Alguien pensará, bueno, Juan, ¿y si el segundo es negativo, se esperan a que sea positivo? No. Primer año que sea positivo y el siguiente. Por lo tanto, nos da capacidad para planificar. Es un mero recordatorio. ¿Solamente a compras de farmacia? Sí, pero que en el año anterior no hayan ejercido actividad empresarial. Importante. Es decir, si una persona vendió la farmacia, por ejemplo, en enero del 2020 y está mirando la compra de farmacia, pues si lo hace a partir de febrero del 2021, ya tendría acceso a esta reducción del 20%. Es un tema, un pequeño detalle, pero que puedes ahorrar mucho dinero con estas decisiones. Otros nichos de farmacia a los que se podría aplicar. Se les podría aplicar también a nichos de farmacia como sería las farmacias heredadas, ¿de acuerdo? Las personas que heredan la farmacia, por supuesto que es factible la reducción del 20% por inicio de actividad. También las farmacias donadas, también, no solo las heredadas, sino las donadas también. Las farmacias de nueva apertura y también un tema muy importante son las farmacias en copropiedad. Pero no estoy hablando de la propia farmacia en copropiedad, sino del nuevo copropietario que entra en esa farmacia. Es decir, si nosotros tenemos una farmacia que el titular es el padre y entra la hija como copropietario, se tendrá que analizar la viabilidad de la reducción del 20% en ese hijo o en esa hija que entra. Evidentemente, en la otra persona no es un inicio de actividad. Por lo tanto, reducción del 20% por inicio de actividad. Tenéis farmacia desde el año 16 hasta el año 21. Mirad de su aplicación. Más temas. Las amortizaciones y las inversiones en la farmacia. Evidentemente, las amortizaciones, ¿qué estarían provocando? La más importante, la del Fondo de Comercio, estarían provocando un rendimiento fiscal inferior y una tributación, que es lo que nos interesa, también inferior. Hay un régimen de amortizaciones destinado a las pymes, a las empresas que facturan menos de 10 millones de euros, ¿de acuerdo? En el cual creo que podrían incluirse pues, la práctica totalidad de las farmacias españolas, en las que pueden correr más, ¿no? Es como ahora se lleva tanto el tema del running, ¿no? Pues es un running fiscal, ¿no? Es correr más y poder amortizar más rápidamente las inversiones que desarrollas en tu farmacia. Os recomiendo que si estáis realizando inversiones de una forma desde los últimos años hasta hoy, veáis un poquito que se os está aplicando este régimen de inversiones de pymes. No porque, por decirlo así,
estéis perdiendo algo, porque aquí no es como antes, la reducción del 20%, que si no lo has hecho, pues ponte las pilas, ¿verdad?, para poderlo solicitar en un escrito, como explicaré al final de esta diapositiva. Aquí no, aquí a lo mejor tu ritmo de amortización ha sido más lento y no has perdido nada, es decir, te queda más. Pero como sabéis que en fiscalidad a veces las cosas no las dan y a veces nos las quitan, yo siempre soy partidario de analizar la viabilidad de ir amortizando al máximo por el régimen de pymes. Aparte de las amortizaciones, que sería este punto que hemos analizado aquí, que lo que hace es reducir el beneficio, aparte tenemos lo que son las deducciones en la farmacia. La más importante, la deducción más importante, es por las inversiones en inmovilizado, las inversiones que se realizan en la propia oficina de farmacia. En estas inversiones, ¿qué ocurrirá? Ya estamos hablando no solamente de una amortización que se reflejaría en una disminución del rendimiento y una cuota tributaria menor, sino, no, aquí estamos atacando a la propia cuota tributaria. Esta deducción es un a más, es un añadido que restaría en la cantidad que nos toca a pagar del IRPF. Básicamente, esta deducción se introdujo en la Ley de Emprendedores en 2013, pero sigue vigente en 2021, es decir, que a las inversiones que realizáis en la farmacia en 2021 sigue vigente, y desde el año 2016 a 2020, pues también ha estado vigente. Por lo tanto, es importante chequear que una reforma que se haya hecho en vuestra farmacia, una inversión determinada que se ha hecho en la farmacia, ha tenido un reflejo en esa deducción en vuestras declaraciones de IRPF. Para que sepáis mínimamente cómo funciona, se basa en un 5% de la inversión. Únicamente cambia a un 2,5% si antes habéis tenido el derecho a la reducción del 20% por inicio de actividad. Por lo tanto, interesante también que si tenéis un planning de inversiones en la farmacia, queréis reformar vuestra farmacia, queréis cambiar determinados aspectos, la iluminación, la informática, cualquier tipo de inversión que queráis realizar en la farmacia, todo este tema va a tener la posibilidad en 2021 de acogerse a la deducción por inversiones del 5 o el 2,5%. También una deducción poco conocida, pero muy interesante, es la deducción por creación de empleo de personas con discapacidad. Si en la oficina de farmacia creáis empleo en personas que tengan un determinado grado de discapacidad, también existen unas deducciones en cuota entre 9.000 y 12.000 euros al año. Es decir, son inversiones muy importantes que yo básicamente os animo a que también fomentéis pues la integración de este tipo de personas en la farmacia, y de esta forma pues también evidentemente sacamos un repaso a nuestra fiscalidad. Por último, este asterisco que os pongo aquí de repasar años no prescritos, pues Hacienda, como bien sabéis, las cosas prescriben, pero prescriben lo malo, pero también prescribe lo bueno. Con esto lo que os quiero trasladar. Lo que os quiero trasladar es que si, por ejemplo, en 2017 tú compraste una farmacia o recibiste una farmacia por herencia y no te aplicaste por desconocimiento la reducción del 20% de inicio de actividad, estás perfectamente en tiempo para hacerlo. Oye, pero yo ya presenté mi declaración de renta y no lo puse. Ya, pero la agencia tributaria y la normativa tributaria tiene un mecanismo que es la solicitud de devolución de ingresos indebidos, por el cual puedes perfectamente explicar a la agencia tributaria que no lo hiciste en ese momento y que solicitas una rectificación de tu declaración de la renta donde se refleje ese olvido que tuviste en su momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante que chequeéis personas que hayan comprado, heredado, recibido por donación, abierto o entrado en copropiedad en una farmacia, que se hayan aplicado la reducción del 20%. Si lo han hecho en 2020, lo podrán hacer. Si lo hicieran en 2021, la normativa no lo ha eliminado, por lo tanto, adelante. Y luego, por otro lado, también, personas que hayan invertido en la farmacia, hayan hecho inversiones importantes y no se hayan aplicado esta deducción en la cuota del impuesto de ese 5 y 2,5%. En los dos casos es perfectamente posible realizar un escrito a la agencia tributaria. De hecho, es una de las cosas que en nuestro despacho pues
cuando conocemos titulares de farmacia que no lo han realizado. Es un tema que es fácil realizarlo ante la agencia tributaria. Eso sí, hay que documentarlo y acreditarlo. No se puede decir que se ha hecho una reforma, ¿verdad?, si no tienes las facturas. Pero en el caso de la reducción del 20%, la verdad es que es tan sencillo que merece mucho la pena solicitarlo. Estas herramientas de ahorro fiscal no han sido eliminadas y siguen en nuestro ordenamiento. Otra de las grandes novedades que podría afectar también a muchos farmacéuticos y a muchas farmacéuticas, que es los presupuestos de 2021 nos han traído una rebaja de las aportaciones máximas a los planes de pensiones. Los planes de pensiones realmente han sido una medida que los gobiernos actuales y anteriores lo han fomentado y han buscado que se pudieran los contribuyentes realizar aportaciones a estos regímenes de pensiones y poder disminuir su fiscalidad. Estas cantidades se han planteado que se disminuyan. Ya sabéis que hasta 31 de diciembre de 2020 eran 8.000 euros y la idea ahora es que esto baje hasta 2.000 euros. De todas formas, creemos que esto hará fomentar los planes de pensiones de empleo, los que son de las propias empresas, y esto conllevará a que quizá, pues como la normativa pretende, a ese tipo de planes junto con los planes individuales vuelvan a tener límites más superiores. Pero sí que es verdad que el plan individual de toda la vida que hemos hecho o que hemos intentado hacer tanto muchos titulares de farmacia como el resto de contribuyentes, ha bajado su limitación de 8.000 a 2.000 euros en el ejercicio 2021. Realmente, para que lo veáis de una forma gráfica, este es el traslado que le hace la agencia tributaria en su página web también a este límite de reducción que también afectaría a, digamos, cuando se hacen aportaciones a el cónyuge del contribuyente. Cuando se hacen aportaciones al cónyuge del contribuyente que no tenga rendimientos del trabajo, ¿verdad?, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000, antes había un límite de 2.500 euros y este límite ha bajado a 1.000 euros. Esto es otra de las cosas que tampoco se ha explicado mucho, pero que también creo que es importante que lo conozcáis, ¿vale? Por lo tanto, los planes de pensiones también es un tema que ha visto mermado su tratamiento fiscal y que si tenéis realizadas aportaciones automáticas con vuestra entidad, pues bueno, vigilar porque es enero y febrero, ¿verdad? Y bueno, no serán deducibles 8.000, por lo tanto, quizá revisarlo ahora para que la cantidad sean 2.000 euros en el total del ejercicio. A su vez, ¿qué más? ¿Qué más os puedo explicar de este tema? Os puedo explicar que otra de las novedades que no la van a, digamos, un poco a afectar todas las comunidades autónomas, pero por ejemplo en la comunidad donde estamos hoy, en Cataluña, sí que afectará, que es la vigencia del impuesto de patrimonio de manera indefinida. Alguien pensará, pero esto ya estaba antes, ¿no? Pues no. Es decir, el impuesto sobre el patrimonio ha sido un poco como el Guadiana, ¿no? Ha habido momentos en que se escondía y se quedaba bonificado, luego salía. Entonces, bueno, lo que pretende las actuales autoridades fiscales es quitar esa interinidad que tenía el impuesto sobre el patrimonio y decir, señores contribuyentes, el impuesto al patrimonio va a quedar en nuestro ordenamiento no como una figura extraordinaria, sino año a año. Eso sí que es verdad que depende de la comunidad autónoma donde se resida y donde se tenga esa titularidad de la farmacia, puede ser que esté bonificado el impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, hay que estar muy atento a qué comunidad autónoma es la nuestra. Sí que es verdad que la novedad es que se eleva el tipo impositivo aplicable a partir de 10 millones de euros, se eleva hasta ese 3,5%. Mirándolo en nuestro sector, normalmente, en un porcentaje altísimo, la oficina de farmacia constituye la fuente principal de ingreso del titular de la farmacia, ¿no? Y en estas ocasiones, la verdad es que todo lo relacionado con la oficina de farmacia puede quedar exento en esta declaración de patrimonio. Por lo tanto, medianamente nos podemos escapar una gran parte cuando la principal fuente de renta de la farmacia o del farmacéutico, mejor dicho, farmacéutica, es la farmacia de la que es titular, quedaría exento toda la valoración de esa
farmacia a la hora del impuesto sobre el patrimonio. Pero el resto de temas, evidentemente, no. Por lo tanto, esto en principio es una mala noticia, entre comillas, porque, como sabéis, en el resto de Europa y en el resto del mundo, la figura de un impuesto sobre el patrimonio realmente está prácticamente desaparecida. Más novedades, más cosas que tengamos que contar. Esta simplemente es la escala del impuesto sobre el patrimonio, porque siempre creo que está bien reflejar lo que explicamos en una diapositiva, pues verlo a nivel normativo para que cada uno de vosotros pueda ver en principio su patrimonio, dónde estaría y la cuota tributaria que tendría que tributar. Pensar que aquí no estarían incluidos las cosas que estén exentas, pues una parte de vuestra vivienda habitual, la oficina de farmacias es su principal fuente de renta, por ejemplo, los derechos consolidados de los planes de pensiones no están dentro de esa base liquidable del impuesto sobre el patrimonio. Bueno, es un valor que no es bien el sumatorio de todo lo que tengo, ¿no? Es casi el sumatorio de todo lo que tengo, pero hay cosas que pueden quedar exentas. Aquí lo importante es esta subidita que nos dan a partir de esta cantidad de aquí abajo, al 3,5, y luego, sobre todo, esta palabra, ¿no? El carácter indefinido del impuesto sobre el patrimonio. Además de este tema, quería comentaros un poco algunas novedades fiscales que hemos ido viendo en el despacho en actuaciones de la inspección de la agencia tributaria pues, en los últimos meses en determinados temas, ¿no? Y hemos querido señalar mínimamente, por ejemplo, pues un tema relacionado con las sociedades limitadas de parafarmacia que, bueno, pues aparentemente es absolutamente posible que se puedan realizar, pero también es verdad que requieren una serie de chequeos fiscales basados sobre todo en las actas que la agencia tributaria empieza a emitir o que lleva emitiendo mucho tiempo, ¿verdad?, sobre este tema. Hemos sacado cuatro líneas esquemáticas. La primera sería que sepáis que en muchas ocasiones algunas de estas inspecciones pueden venir por lo que en la agencia tributaria se llama el régimen de operaciones vinculadas. El régimen de operaciones vinculadas está analizando la vinculación que existe entre el titular de la farmacia y esa sociedad limitada. Y las operaciones que se hagan entre ellos tienen que estar a valor de mercado. Esto es muy importante en lo que es la fiscalidad de este tipo de estructuras. También comentaros que en las actas de este tipo de sociedades, cuando se estipula el método de un poco qué beneficio tiene cada entidad, la agencia tributaria suele optar por el método de la distribución de resultados. ¿De acuerdo? Es uno de los métodos que se pueden utilizar y ellos en las actas suelen reflejar este método. Además de esto, también comentaros que otras de las partes importantes que hay que revisar mucho cuando se tienen este tipo de estructuras son la parte de cesión de negocio, que afectaría tanto activos materiales como activos inmateriales. Es decir, un poco valorar de que cuando se tiene este tipo de sociedades limitadas hay que tener una cuantificación de lo que sería la cesión del negocio, ¿no? ¿Qué está disfrutando la sociedad limitada de activos materiales e inmateriales que pertenecen a la propia farmacia? Esto es un concepto también muy importante que se refleja textualmente, como os lo he puesto, en determinadas actas de este tipo de figuras. Y por último, comentaros que siempre se ha de estar un poco pendiente de la sanción, porque claro, cuando uno tiene una inspección de Hacienda, no por este tema, sino por cualquiera, existe una sanción de un mínimo hasta un máximo. El mínimo sería ese 50%, el máximo sería un 150% de la deuda tributaria. Entonces, bueno, comentaros de que estas sanciones en este tipo de estructura suelen ser leves, que bueno, de leve solo tiene el nombre, ¿verdad? Porque un 50% ya es una cantidad muy elevada, pero esta sanción se queda en ese 50% si no hay ocultación, ¿verdad? Que como todos ya a buen entendedor pocas palabras bastan, pues lo dejamos ahí para que cada uno interprete lo que proceda. Pero esto es un tema también importante que hemos visto en los últimos meses de actuaciones de la Inspección de Hacienda. Para acabar un poco y ver las preguntas que puedan existir o si os apetece algún comentario al respecto, no es tampoco una novedad fiscal de 2021, pero sí en las sentencias de final de año
que existieron que hablan tanto del AJD, del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las compraventas de farmacia. Esto, todos los que nos dedicamos a las oficinas de farmacia y que de una forma o de otra estamos cerca de personas que compran la farmacia o que venden la farmacia, ¿verdad? Siempre este tema aparece. En este caso le afectaría a, evidentemente, los compradores de farmacia. Lo que la normativa, porque no nos vamos a poner un poco otra vez a analizarlo todo, pero sí que lo que estamos un poco viendo es que la base imponible de este AJD podría no ser el fondo de la licencia, ¿no? Lo que pasa que esto realmente la normativa igual se lee de forma textual y no aparece, y yo creo que mediante consultas de tributos, mediante probablemente pues escritos a Hacienda, mediante recursos que presenten los propios titulares, yo creo que en breve tendremos seguramente pues una opinión ya no basada en opiniones individuales, sino que la propia Dirección General de Tributos nos diga qué base imponible es la que tiene este impuesto de actos jurídicos documentados en la farmacia. Si sería todo el valor de la farmacia, ¿verdad? O sería únicamente el valor de la licencia. Y luego llegaría la pregunta de quién determina ese valor de la licencia, ¿no? Porque tampoco existe un valor de tasación oficialmente aprobado como todos conocemos. Entonces, a partir de ahí sí que haríamos como un poco el final de este pequeño seminario. Os agradezco muchísimo la asistencia y sobre todo pues agradecer al equipo de Carbonell Pharma pues las facilidades que me han puesto y que realmente ha sido un placer estar aquí con vosotros un ratito. Así que si hay alguna pregunta o alguna cosa, pues encantado para atenderla. Si de momento me comentan los compañeros que de momento no hay ninguna consulta. Por lo que ya lo ha explicado también Ana al principio, la sesión quedará grabada y tendréis acceso. Desde aquí, desde Carbonell Pharma, os lo explicarán todo detalladamente. Y también que sepáis que si hay alguna consulta que creéis que es mejor, en vez de realizarla por aquí, en este propio seminario, realizarla de una forma individual, pues estamos también a vuestra disposición por si os podemos ayudar en alguna cosa. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí y gracias a los compañeros de aquí del equipo de Carbonell Pharma. Un saludo a todos y